Bueno, continuando con la unidad 4, ahora empezaríamos a hablar de lo que hoy mencioné como la segunda tópica dentro del modelo psicoanalítico de personalidad. Habíamos dicho entonces que, bueno, esta es alguna de la bibliografía con la que se trabajó, también la van a encontrar en el aula virtual, el dossier que se armó en función a lo que se está conversando ahora. Y vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo en la primera tópica, ¿sí? Entonces, ahí dijimos, consciente es toda aquella percepción o representación que se encuentra presente en mi campo de aprehensión. O sea, esto que tengo aquí y ahora. Estoy leyendo un libro, eso es mi campo de aprehensión. Cuando dejo de leerlo, lo próximo que hago se convierte en mi campo de aprehensión o en mi aspecto consciente. El preconsciente es aquello que no se encuentra en mi campo de atención, pero lo puedo hacer presente por un esfuerzo mnésico de la memoria. Por ejemplo, cómo estaba vestido ayer. Mientras que el inconsciente es todo aquello que no puede hacerse consciente, salvo que medien ciertas condiciones especiales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo hago consciente lo inconsciente? ¿Cómo aflora? ¿Cómo lo conocemos? Decíamos en la primera tópica. Aflora cuando soñamos, cuando tenemos actos fallidos o cuando aparecen síntomas neuróticos. Ese es el modo en que nosotros vamos a conocer este inconsciente. Acá hay una imagen que nos muestra la relación dinámica que se produce entre la primera y la segunda tópica. Fíjense ustedes cómo el consciente es el aspecto, digamos, más vigil del sujeto, es lo que estamos más absolutamente haciendo en este momento. El yo, que es de lo que vamos a hablar en la segunda tópica, fíjense que tiene injerencias tanto en lo consciente como en lo preconsciente y como en el inconsciente. Lo mismo que el superyo. Tiene aspectos que son conscientes, aspectos que son preconscientes y aspectos que son inconscientes. Mientras que en el ello se reserva solo en el aspecto inconsciente. Esto no hay que perder de vista. Cuando hablamos del ello, hablamos de una total relación con el inconsciente, mientras que el yo y el superyo tienen relación con los tres sistemas. Ahora bien, el yo es la parte de nuestro aparato psíquico que reconocemos como propia. Es quién soy yo. Yo es la parte ejecutiva de la personalidad. Tiene un aspecto que es inconsciente, tiene un aspecto que es consciente y tiene un aspecto que es del super yo. Quisiera leerles un relato que plantea Eduardo Kosakov en Introducción a la Psicología, donde da un ejemplo de cómo operamos nosotros con este sistema. Esto es importante que lo recuerden cuando nosotros veíamos en conducta, las áreas de la conducta, estas coexisten e interactúan, no es que se suceden una tras de otra. Cuando yo actúo, mi parte ejecutiva, tiene un aspecto que es inconsciente y tiene un aspecto que es preconsciente. Entonces, el ejemplo dice Kosakov. Para ilustrar cómo operan estas tres diferenciaciones de nuestro psiquismo, supongamos que alguien se encuentra en una tienda, ¿sí? El encargado se ausenta por un momento y lo deja solo. Según la teoría de Freud, el ello tiende naturalmente a la gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque está gobernado por el principio del placer. Por ejemplo, buscará tomar la mercadería e irse sin pagar. Ahí ustedes ven cómo el principio del placer opera con toda la vigencia. Me encuentro con la situación y el yo tiene que elegir. Si se rige por el principio del placer, tomará la mercadería y se irá sin pagar. Pero el yo, que tiene este aspecto consciente y este aspecto moral, no va a tender a una gratificación inmediata. Va a ser más cauteloso, buscará no cometer errores que originen problemas con el medio, pues está gobernado
por el principio de realidad y su función será evaluadora. Recuerden ustedes que el yo también tiene un aspecto del super yo, que es la conciencia moral, que no le va a permitir que cometa, en este caso, una acción que puede ser reprendida. Entonces el yo se preguntará, ¿habrá tiempo suficiente para tomarlo sin que regrese el encargado? ¿Percibirá la ausencia de la mercadería de modo inmediato? ¿Habrá tiempo suficiente para alejarme? Por su parte, el superyo entra en acción de dos maneras. Si la educación que recibió el sujeto ha sido debidamente internalizada, él ni siquiera se va a cuestionar, jamás va a tocar algo que no sea suyo. Sin embargo, si éste es débil, sucumbirá al impulso infantil del ello, aunque después va a sentir culpa. Y la culpa va a aparecer como vergüenza. ¿Por qué? Porque su super yo se va a expresar. Pero puede ser que sea tan débil que éste no se manifieste. Pero generalmente cuando cometemos nosotros una acción que nos genera un poco de responsabilidad o de culpa, una acción que es reprochable, como en este caso, aprovechar la situación y tomar algo que no es mío, ahí veríamos cómo se pone esto en acción. Acá lo importante es que ustedes vean que el sistema o el aparato psíquico actúa en conjunto, no es que va actuando una cuestión tras otra, ¿no? Cuando la situación aparece, se pone todo en acción para que uno piense, revise lo que está por realizar. Ahora bien, el yo es una diferenciación posterior al ello. Esto quiere decir que cuando nacemos somos todo ello. Luego se constituye nuestro yo. Cuando yo puedo empezar a darme cuenta que soy diferente, primero a mamá, luego a mis hermanos, luego a los otros o a los que conviven conmigo. ¿Y cuál es la función? La función es mediar con la realidad. Es decirle a este sujeto, cuidado, que está viniendo, que esta acción no la podés cometer. Por eso nos ayuda a mediar con la realidad, es decir, ayudar a adaptarnos a las exigencias propias de cualquier medio, evitar las amenazas, salir airosos de los posibles problemas a los que nos exponemos en la vida. Por ello, dice que el yo está ligado a la existencia de funciones cognitivas o evaluadoras del contexto. Nosotros evaluamos el contexto y tratamos de esta manera de entrar en relación con él. Ahora bien, como dijimos hoy, en el yo hay aspectos inconscientes, hay cuestiones que nos acontecen y que son inconscientes para nosotros. Por lo tanto, necesitamos apartar aspectos de contenido de lo reprimido, por ejemplo, como los sentimientos de culpabilidad u otros aspectos como lo pulsional. ¿Por qué? Porque hemos llegado a tomar noticia de hemos llegado a tomar noticia, quiere decir, nos hemos dado cuenta que existe después de haber realizado un estudio individual del ser humano. ¿Cuáles son las características principales que tiene el yo? Primero, se rige por el principio del placer. O sea, yo puedo advertir que el encargado se fue y que lo que estoy por hacer no está bien, puedo tomar decisiones. Hay un vínculo entre la percepción sensorial, o sea, lo que yo estoy viendo, y la acción motriz que estoy por cometer, ¿no? Tomar algo tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo. Dispone de movimientos voluntarios. El yo, cuando hace algo, lo hace voluntariamente, toma la decisión y lo realiza. Tiene la tarea de autoconservación. Toma noticia de los estímulos, ve lo que sucede, almacena experiencias sobre ellos en la memoria, evitando estímulos hiperintensos mediante la huida, enfrentando estímulos moderados mediante la adaptación y aprendiendo a alterar el mundo exterior de una manera acorde a fines para su ventaja o su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, para autoconservarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener una buena convivencia con mi contexto. Por lo tanto,
Si hago algo y no me fue bien, yo aprendo de esa experiencia. ¿Para qué? Para evitar que posteriormente esa mala experiencia me vuelva a traer problemas. Por lo tanto, el yo está aprendiendo todo el tiempo y va modificándose dinámicamente, ¿no? A medida que los sucesos acontecen, yo puedo ir modificándolos. Eso es en mi relación hacia el afuera, hacia el entorno, pero también tengo una relación hacia lo que implica lo interior o hacia adentro. ¿Por qué? Porque voy a regular la relación entre el ello, ¿sí? Entre ese aspecto inconsciente y el super yo, que es la conciencia moral que me va a decir lo que está bien y lo que no está bien. Hacia el ello, ganando imperio sobre las exigencias pulsionales, decidiendo si debe consentirle la satisfacción, desplazando esta última a los tiempos y circunstancias favorables en el mundo exterior o sofocando totalmente sus excitaciones. El ello, que se rige por el principio del placer, ¿qué nos va a decir? Toma la mercadería y andate. Eso quiere decir, decide si va a consentir ese deseo que tiene, o si no, va a desplazar ese deseo y va a negociar con el ello diciéndole no, eso no se hace o lo vamos a tener de tal manera. De ese modo sofoca totalmente las excitaciones o el malestar que le produce el hecho de tener que realizar una acción que sabe que no debe hacerla. En su actividad, el yo va a estar guiado por las tensiones de los estímulos que van a estar dentro de él, ¿no? O sea, cuando el ello le pide algo y no lo hace, el yo va a sentir un displacer, va a sentir cómo se aleja el placer que el ello le exige que tenga. Fíjense ustedes lo importante que es en este momento la función del yo para regular hacia adentro, hacia esto que me exige, pero sí, bueno, ¿para qué vas a estudiar ahora psicología? ¿Quién sabe cuándo van a tener el presencial? ¿Quién sabe cuándo? Estas ideas que dilatan o que evitan el compromiso de tener que llevar adelante una acción, deja el trabajo práctico para después, ¿no? Esto que aparece muchas veces con mucha fuerza, guiado por ese principio del placer. En ese momento ustedes van a advertir cómo su yo puede regular o no regular lo que deberían hacer, ese deber ser que le va a enseñar o le va a señalar ese super yo. Entonces, primero aparece el ello. Nacemos, somos todo ello, queremos placer. Luego aparece yo, el yo que se discrimina con el ello y con el super yo, y recuerden ustedes que lo que va a hacer con el ello es regular cuando quiere lograr cierta tranquilidad. A veces nos dejamos guiar y bueno, así nos va también. Quiere evitar el displacer, por ejemplo, en este caso cuando lo vemos tan cerca, se puede tomar, el encargado se fue, entonces nuestro ello nos diría, pero tomad, guardalo en la cartera, nadie lo va a notar. Eso nos diría el ello, ¿eh? La decisión de hacerlo la va a tener el yo en ese momento. El ello, ¿por qué? Porque ahí se alojan todos los deseos del ser humano. ¿Cuál es la función del ello? Es lograr el placer, evitar el dolor y el displacer. ¿El ello qué quiere? Quiere el placer a toda costa y quiere evitar el displacer. Por eso, fíjense ustedes, volvemos a la imagen, como tanto en la primera como en la segunda tópica hay una relación dinámica entre ellas, ¿no? El yo va a ser el que le va a permitir a todo nuestro aspecto inconsciente, que se encuentra en el foco del ello, salir y dar cuenta y dar a luz a través de las acciones y las conductas que tenemos. ¿Cómo las podemos conocer? Decíamos hoy, ¿cómo conocíamos el inconsciente? A través del sueño. ¿Cómo interpretamos, cómo comprendemos lo que nos sucede? ¿Por qué utilizamos tal o cual mecanismo de defensa? ¿Por qué siempre hacemos las mismas cosas y nos va mal?
Bueno, por ejemplo, hacer terapia, ¿no? Hacer terapia o en el caso de nuestro trabajo como psicopedagogos, cuando en el caso de un niño que no aprende o que tiene dificultades en lo que tiene que ver con este proceso que debería ser el proceso esperable de crecimiento y aprendizaje, él se encuentra obstaculizado. Bueno, nuestra tarea es tratar de vislumbrar a partir de estos elementos que ustedes están teniendo ahora, qué está funcionando. Si un niño de 10 años se larga a llorar cuando no le sale una tarea, podemos decir nosotros que hay una fuerte presencia de principio de placer, ¿no? Y de intolerancia a la frustración y a la tarea, y entonces deberíamos fortalecer otros aspectos, que en este caso, ver su conciencia moral, ver su espera, ver su tolerancia a lo que le implica cuando algo no acontece como él desea, ser respetuoso con esta realidad que le acontece vivir. Bueno, en toda esa tarea nosotros estamos manejándonos con este marco conceptual que es, o este marco teórico que es el modelo psicoanalítico. El ello es el reservorio de nuestros deseos y motivaciones más ocultas. O sea, nosotros es poco probable que sepamos por qué lo hacemos de modo inmediato o consciente o por una búsqueda personal única. Se compone por pulsiones, estas energías, las cuales se reprimen por no adaptarse a la vida en sociedad. Esto este ello se tiene que reprimir porque, por supuesto, guiarnos todo el tiempo por el principio del placer no nos va a traer precisamente buenas opciones en la vida. El ello obedece al principio del placer y se rige por el proceso primario. Decíamos hoy el proceso primario, que era atemporal, que era principio del placer, no había contradicción, esas eran las características del proceso primario. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Y Freud consideró que el aparato psíquico del bebé recién nacido es todo ello, porque urge por ser satisfecho. A partir de las experiencias vitales que va a ir teniendo, se va a ir constituyendo tanto el yo como el superyo. Entonces, llamamos ello a la más antigua de estas provincias o instancias psíquicas. Su contenido es todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente, especialmente entonces las pulsiones que provienen de la organización corporal, que aquí en el ello encuentran una primera expresión psíquica, cuyas formas son desconocidas, no son sabidas para nosotros. Entonces, el ello es lo primero que se constituye en todos los sujetos. Ahí está todo lo que hemos heredado, todo lo que hemos traído constitucionalmente. Cuando nosotros veíamos la constitución de la personalidad o cuando veíamos las series complementarias, veíamos como el primer factor lo hereditario y lo congénito, ¿sí? Todo aquello después que se constituye en la organización corporal. Por eso, aquí el ello va a encontrar su primera expresión psíquica en lo orgánico, pero nosotros no sabemos por qué actuamos así. Por eso es tan importante que se comprenda la profundidad del surgimiento del ello en la constitución del aparato psíquico. Se rige por el principio del placer, que es la primera de las instancias. Recordemos que el yo adviene de manera posterior, o sea, primero el ello, después viene el yo, porque primero viene el autoerotismo, recuerdan ustedes la fase oral, la fase anal, luego viene el narcisismo, donde estamos centrados en nosotros, y después deviene el yo. Acá hay un ejemplo que generalmente solemos dar cuando los chicos, en vez de decir tu ron, dicen mi ron, ¿no? Todavía las cuestiones tienen que ver con él y con la diferenciación que tiene de lo otro, es lo mío por sobre todas las cosas. El super yo es la tercera instancia que aparece y solemos decir que es el heredero del complejo de Edipo. Una vez que constituimos las cuestiones que tienen que ver sobre todo con lo que veíamos hoy como esta construcción de la sexualidad del sujeto, va a aparecer esta nueva instancia como precipitado del largo periodo de la infancia.
el cual el ser humano vive en crecimiento y en dependencia absoluta de sus padres, que son los que les dicen cuáles son los límites, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Se forma dentro del yo como una instancia particular en la que se prolonga el influjo de estos. Entonces, si bien yo en mi ser adulto, cuando tomo decisiones, estas instancias ya están funcionando en mí, en el niño primero aparece todo ello, luego se constituye el yo y como heredero del complejo de Edipo va a aparecer el superyo. Se separa del yo o se contrapone a él. Es un tercer poder en el que el yo, se ve precisado a tomar en cuenta. Como decíamos hoy, cuando ese sujeto dice, no, no lo voy a hacer porque esto no se hace, porque es una mala acción, es cuando el yo debe acudir al superyo para que el superyo le diga qué hacer en ese momento. ¿Cuándo una acción es correcta? ¿Cuándo podemos decir que lo que estamos haciendo es lo que corresponde? Cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del superyo y de la realidad objetiva. Vale decir, cuando sabe reconciliar entre sí sus exigencias. Por ejemplo, si yo tengo que rendir psicología general, pero en ese momento se presenta la posibilidad de una nueva serie en Netflix que está buenísima, que en este momento de pandemia, que todo el mundo la está mirando. El ello me va a decir, pero sí, más sí, sentate, mirala, ¿qué importa que el parcial venga? Total, después tenés el recuperatorio. Me va a dar una serie de impulsos regidos por el principio del placer para que yo no realice la acción que debo realizar. El super yo me va a decir, tenés que rendir, tenés que salir bien, mira que si no vas a poder poner en riesgo tu año, si tanto ya estudiaste, es conveniente que continúes así, son las normas, va a ser la moral. La realidad objetiva es, tengo que rendir el examen, el parcial de psicología general. Cuando yo le puedo decir a mi ello, vamos a mirar la serie, pero vamos a mirar 1 hora por día, no la vamos a mirar durante todo el fin de semana. Le puedo decir a mi super yo, voy a estudiar 4 horas o 6 horas por día, que es lo que necesito, y puedo dar cuenta con un buen examen de psicología general, ahí se dice que la acción fue correcta. Pude negociar con todo. Ahora, si yo lo único que hice fue mirar la serie, o si lo único que hice fue estudiar y no atender a ninguna otra cosa más, suelen aparecer sentimientos que nos provocan o nos producen malestar. Por lo tanto, una acción es correcta cuando podemos regular el yo con el ello, con el super yo y con lo que la realidad objetiva nos está pidiendo. Los detalles del vínculo que tiene el yo y el super yo se vuelven por completo inteligibles, reduciéndolos a la relación del niño con sus progenitores. O sea, en un punto no podemos discriminar exactamente el yo o el super yo. No se pueden discriminar en su totalidad. Lo que sí se advierte es, por eso dice, nos reconduce. ¿Qué relación tuvo este niño con sus adultos, con sus padres? ¿Por qué? Porque ellos son los que debieron haber puesto las normas morales. Fue ese entorno, ¿no? Eso es lo que nos permite darnos cuenta cuál fue la intensidad con la cual nos relacionamos con esos límites que nos han puesto nuestros adultos. ¿Cómo se constituye el super yo? En el influjo de los progenitores, no solo es eficiente el índole personal de estos, sino también la tradición de las familias, la raza, el pueblo, así como los requerimientos del medio social respectivo que ellos subrogan. O sea, es muy importante la intervención de los padres en la educación de los niños, pero esos padres no están ajenos al contexto social, al contexto cultural en el que están inmersos. ¿Recuerdan cuando veíamos personalidad y cultura, la importancia que tiene la cultura
en la educación nuestra y en la conformación de nuestra personalidad. Bueno, eso es lo que está diciendo. Si bien es muy importante la intervención de los padres, también es importante conocer la familia, el pueblo, la raza, la cultura en la que está inserta ese sujeto. De igual modo, se recogen aportes de posteriores continuadores y personas sustitutivas de los progenitores como pedagogos, arquetipos públicos, ideales venerados en la sociedad. Por supuesto que los padres van a ejercer una gran influencia, como toda la trayectoria que trae la familia, pero por supuesto que hay otras personas que van a tener influencia en nosotros, nuestros docentes, ¿no? Nuestros ideales que tenemos como ideales, por ejemplo, grandes referentes, qué sé yo, la Madre Teresa de Calcuta, el Mahatma Gandhi, o sea, diferentes personas que van a influir y que son venerados, son respetados por la sociedad y que van a influir justamente en la constitución de nuestro superyo. Es la voz de la conciencia moral y cuando no las escuchamos produce sentimientos de culpa. Bueno, esto sería más o menos un gráfico de Freud, ¿no? De este yo que se relaciona, este superyo que está controlando y este ello que pretende llevarnos por los caminos que por sobre todas las cosas nos conduzcan al placer. ¿Hay relación entre el ello y el superyo? Sí, porque representan los influjos del pasado. El ello tiene lo del pasado heredado, lo que trajimos. El superyo, en lo esencial, tiene que ver con los pasados, pero los pasados de las personas que nos transmitieron sus valores. Por tanto, el yo está comandado principalmente por lo que uno ha vivenciado, vale decir, lo accidental y lo actual. El yo va a tener una fuerte influencia. ¿Por qué? Porque el ello y el superyo tienen una íntima relación entre lo que a mí me aconteció, pero también lo que le aconteció a quienes han influido en mí. Acá ven ustedes en el gráfico, ¿no? Nuevamente como PCC quiere decir perceptivo consciente, ¿no? Es el aspecto consciente de este modelo psicoanalítico. Mientras que el preconsciente, el inconsciente, se encuentra atravesado al interior de estos otros constituyentes que son el yo, el superyo y el ello. Bueno, así damos por finalizada la segunda tópica, que son todas aquellas, o es esta constitución de este aparato psíquico que va a tratar de graficar lo que en este caso nosotros denominamos el modelo psicoanalítico de personalidad. Espero que le haya quedado lo suficientemente claro.